Hola, recibir la noticia de una enfermedad importante es como si de repente te dieran una información que en realidad no querías oír. Este vídeo quiere ser una guía para saber qué hacer con ella, empezando por la cuestión fundamental. ¿Realmente queremos saber toda la verdad? Esta pregunta tiene dos caras, pero igual de válidas. Desde la perspectiva del paciente, la duda es, ¿de verdad quiero saberlo todo? ¿Podré soportarlo? Y desde el lado de la familia, la preocupación es, ¿contárselo le hará más daño? ¿No sería mejor protegerle? Ambas preguntas nacen del mismo lugar, del cariño, del miedo a lo desconocido y del instinto de protegernos y proteger a quienes amamos. Pero es crucial entender que la conversación sobre la verdad no es un interruptor de todo o nada. No se trata de elegir entre un silencio absoluto y una avalancha de información brutal. Es un camino que se puede recorrer paso a paso al ritmo de cada uno y, lo más importante, en compañía. Para empezar a desentrañar este nudo, primero veamos por qué el silencio, aunque bien intencionado, a veces puede pesar más que las propias palabras. Para entender por qué la comunicación abierta es tan importante, primero debemos mirar atrás. Históricamente, en la medicina ha prevalecido una actitud protectora, a menudo llamada paternalista. En este modelo, tanto los médicos como las familias decidían qué era lo mejor para el paciente, y muchas veces eso significaba ocultar la verdad para, supuestamente, evitarle un sufrimiento. Esta actitud, aunque está cambiando, tiene raíces culturales profundas y es especialmente común en entornos familiares muy unidos, como en España y otros países latinos, donde el instinto de proteger a los seres queridos es inmenso. Sin embargo, hoy sabemos que ocultar la información, incluso con la mejor de las intenciones, puede ser contraproducente. Por ejemplo, un estudio realizado en Turquía con pacientes de cáncer observó algo muy revelador. La falta de información sobre el propio diagnóstico estaba relacionada con una mayor tasa de problemas anímicos, como la ansiedad. La angustia no venía tanto de la enfermedad en sí, sino de la incertidumbre, del desconcierto y de la enorme dificultad de adaptarse a una situación que no se comprende del todo. En otras palabras, el silencio que intenta proteger a menudo crea un aislamiento que duele más que la propia verdad. De hecho, diversos estudios confirman que la mayoría de los pacientes a quienes no se les informa directamente, en el fondo, sospechan la naturaleza real de su dolencia. Es como notar que todos en casa hablan en susurros. Aunque no oigas la conversación, sabes que algo importante está pasando. Ese ambiente de secretos y ambigüedad genera una carga emocional enorme. Por el contrario, conocer la verdad, aunque sea dura, nos devuelve algo fundamental: el control. Saber nos permite tomar las riendas de nuestra propia vida. Nos da la capacidad de tomar decisiones informadas sobre nuestros tratamientos, de prepararnos a nivel personal y práctico y, sobre todo, de construir unas relaciones de confianza con el equipo sanitario y con nuestros seres queridos. Saber puede ser una herramienta muy poderosa, pero por supuesto hay que saber usarla, porque nadie quiere que le arrojen la caja de herramientas a la cabeza. El principal miedo de los familiares y a veces de los propios médicos es causar un daño irreparable al revelar la verdad. Pero la clave no es soltar la bomba. La estrategia consiste en entender que la verdad no es una piedra que se arroja, sino algo que se puede compartir de manera gradual, adaptada y compasiva. Para ello, es útil diferenciar dos conceptos: el diagnóstico. Esto es sencillamente saber qué nombre tiene lo que te pasa. Es importante saber que la ley ampara el derecho de toda persona a conocer esta información. De hecho, la ley es tan clara que un médico solo podría limitar esta información en situaciones extremas y muy justificadas, demostrando que saberla podría causar un daño grave y directo. Esta excepción es rara y nos recuerda que el derecho al saber es la norma, no al revés. El pronóstico. Esto es algo muy distinto, es intentar adivinar el futuro.
Aquí los profesionales son los primeros en ser prudentes. Un médico no es un adivino de feria. La medicina está llena de casos de pacientes que evolucionan de maneras completamente inesperadas. Predecir el futuro es un acto de poder que debe manejarse con extrema cautela y siempre de forma individualizada. Además, cada persona tiene su propio ritmo para asimilar las noticias. A veces, como demuestran los estudios sobre el duelo, la verdad no se escucha al principio, se niega, no se quiere entender o simplemente se necesita tiempo para procesarla. Esto es una reacción humana normal y nos recuerda que la comunicación no es un evento único, sino un proceso continuo. En este proceso, el lenguaje no es solo verbal. Los silencios, las miradas, los gestos y la simple presencia también comunican. Tan importante como lo que se dice es cómo, cuándo y quién lo dice. Al final, dar una mala noticia no es como leer las instrucciones de un electrodoméstico. Requiere un poco más de arte y bastante menos lenguaje técnico. Y en este delicado baile de palabras y silencios, la familia juega un papel protagonista. Una enfermedad importante no le ocurre solo a una persona, le ocurre a todo su entorno. En casi todas las culturas, la familia es el pilar fundamental que asume las necesidades físicas, emocionales y prácticas del enfermo. Por eso son una pieza clave en este proceso. Aunque la decisión final sobre qué saber y cuándo saberlo corresponde siempre al paciente, no excluir a la familia de la conversación, salvo que sea un deseo expreso, hace las cosas más sencillas para todos. Fomentar un diálogo honesto y abierto dentro del núcleo familiar crea una red de apoyo sólida donde nadie tiene que llevar la carga en solitario. Junto a la familia, el otro gran aliado es el equipo sanitario. La confianza es la base de esta relación. Cuando un paciente confía en sus médicos y enfermeras, se siente más seguro, colabora mejor y, en palabras de los propios profesionales, es más fácil de cuidar. Construir ese vínculo es fundamental y si es necesario hay que atreverse a hacer preguntas directas como «Doctor, ¿puede explicarme eso de una forma más sencilla? ¿Qué significa esto para mi día a día?» O incluso «¿Podría dibujármelo?» No hay preguntas tontas cuando se trata de tu salud. Y recuerda que no estás solo. Existen profesionales y voluntarios especializados en cuidados paliativos y apoyo psicológico, cuyo trabajo es precisamente ayudar a manejar estas conversaciones y emociones, emociones y decisiones tan complejas. Porque al final, más allá de los diagnósticos y los tratamientos, de lo que estamos hablando es de algo mucho más profundo. El deseo de ser los autores de nuestra propia historia, incluso cuando el camino se pone difícil. Tener la información nos permite tomar las riendas y decidir cómo queremos vivir cada momento, de acuerdo con nuestros valores y deseos. Es el ejercicio de nuestra autonomía, de nuestra libertad personal. Saber te da la pluma para escribir tu propio capítulo final en lugar de dejar que otros lo escriban por ti. Y esa, sea cual sea la historia, es una libertad que nadie te puede quitar. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado esta información útil. Muchas gracias.